Hola, bienvenido a mi canal. Me llamo Ela y soy una letona viviendo en México. Y hoy me gustaría compartir contigo 12 diferencias entre México y Letonia. Y no olvides de suscribirte a mi canal si te gustaría seguir viendo videos sobre Letonia. La diferencia número 1. Saludos. Aquí los mexicanos y los letones son completamente lo opuesto. Los mexicanos por la primera vez te ven y ya te abrazan, te dan un beso en la mejilla, son muy amigables. Y a su vez letones somos muy fríos y respetamos nuestra distancia y damos un beso y abrazo solo a los más cercanos. Normalmente nuestro saludo es nada más un hola, sveiki y ya, es más que suficiente. O también puede haber un saludo de la mano, pero eso normalmente pasa en un ambiente de trabajo. Así que México y Letonia ya ven que sí es lo opuesto en los saludos. Número 2. No solo en Letonia, en general en muchos países de Europa cuando decimos mi familia nos referimos a mi papá, mi mamá, yo, hermano o hermana si tienes. Y eso es todo. Esa es mi familia. En Letonia empezamos a llamar familiares a los abuelitos, tías, tíos, primos. En cambio, en México, las familias son eternas. El término familia es como un mar, no ves el horizonte porque hay muchos familiares y a veces ni siquiera los mismos mexicanos saben que ¿quién es esa señora por ahí? Ah, seguramente es mi tía, pero realmente ni siquiera saben su nombre, pero aún así es familia. La diferencia número 3. En Letonia, antes de empezar a comer, se dice la bon appetit, que es como bon appetit, pero en México se dice provecho después de comer. Número 4. En Letonia siempre después de cada comida tomamos un té o un café, normalmente un té, y es una parte indispensable de tu desayuno, de tu comida o de tu cena. Y aquí en México eso ya depende de la familia, pero no es como una tradición indispensable. La diferencia número 5. Aquí en México andas por tu casa con los mismos zapatos que usas en la calle. En Letonia no. Siempre llegando a casa quitamos los zapatos y nos ponemos unas pantuflas. Supongo que se deben a las condiciones climáticas. La diferencia número 6 me parece muy curiosa porque es la manera de contar las habitaciones en un departamento. Cuando un letón te dice que su departamento tiene 2 habitaciones es porque literalmente tiene 2 habitaciones. Normalmente sería la sala y el dormitorio. Aparte no contamos el baño y la cocina. Pero un mexicano al mismo departamento diría que es departamento de un solo cuarto. Y diría que es un departamento de 2 habitaciones cuando para un letón realmente son 3. Es que en México no cuentan la sala como una habitación. Para mí fue una observación muy sorprendente y muy curiosa. Número 7. En Letonia hay calefacción y siempre hay agua caliente de la llave. La calefacción en Letonia la necesitamos para inviernos fríos y en México no es algo tan necesario, pero el agua caliente sí. Bueno, por lo menos aquí en la Ciudad de México, si quieres bañarte casi siempre tienes que prender el boiler, porque así solita el agua está fría. La diferencia número 8. En Letonia normalmente todos los restaurantes y tiendas se cierran a las 10 o a las 11 en verano más tardar, lo que significa si estás en la calle a las 12 de la noche o 1 de la mañana y de repente te da hambre, pues no tienes muchas opciones, la verdad, que regresar a tu casa y comer ahí. Y en cambio, aquí en México, a cualquier hora del día y de noche va a pasar un señor con tamalitos o taquitos y te va a saludar. De hecho, en general, en Letonia no tenemos la cultura de comer parados o caminando. También se debe a los platillos. La mayoría de los platillos no es tan cómodo comer caminando. Realmente necesitas sentarte para estar cómodo y comer. Y en México sí hay muchas más cosas que puedes ir comiendo mientras caminas sin ningún problema. Número 9. En México hay muchos productos naturales. Yo sinceramente estaba sorprendida cuando por la primera vez abrí un yogur de fresa en México y vi que realmente tiene fresas.
A mi novio le pareció algo súper raro porque es algo lógico encontrar fresa en un yogur de fresa, pero para mí no fue lógico porque normalmente en Letonia se usan aromatizantes o algunas otras cosas que parecen ser fresas pero realmente no lo son. Pero en México se puede disfrutar de jugos y aguas y todo al 100% natural. Es algo fantástico, de verdad, deberían de valorarlo muchísimo. La diferencia número 10 me parece súper curiosa porque es una medida diferente de gasolina para un auto. En Letonia vas a decir, mi auto gasta 7 litros por 100 kilómetros. Y en México lo que vas a preguntar es que con 1 litro de gasolina, ¿para cuántos kilómetros me alcanza? Es una forma completamente diferente de medición y la verdad tardas un poquito en acostumbrarte y hacer tus cálculos. La diferencia número 11 tiene que ver con las diferencias en la manera de conducir y cómo puedes conseguir tu licencia. Voy a contar cómo es el proceso en Letonia. Bueno, primero, si ya te decidiste que quieres tu licencia para poder manejar, lo primero que haces es que necesitas ir a una escuela de manejo, tomar un curso de teoría obligatorio, o sea, literalmente aprender todas las leyes de un libro y luego tienes que pasar este examen de teoría. Dependiendo de la escuela, normalmente son nada más 3 intentos y máximo puedes cometer un error en 30 preguntas. Luego, en esta misma escuela, debes de tomar algunas clases prácticas, las cuales son obligatorias. Por lo menos cuando yo estaba sacando mi licencia, fueron 10 horas obligatorias que debes de tomar con un instructor. Y luego también tienes que pasar un examen práctico que consiste en 2 partes. Tienes que pasar varias figuras en el estacionamiento y luego manejo por la ciudad. Y otra cosa es que necesitas una revisión médica que compruebe que tu salud te permite manejar adecuadamente y necesitas una certificación de primeros auxilios. Algo muy básico para que sepas qué hacer en situaciones en caso de un accidente, por ejemplo. Si ya pasaste todas esas pruebas, son 4 en total, ahora sí, puedes ir a la institución de gobierno para realizar tu examen. Aquí pasa lo mismo, necesitas pasar un examen teórico donde tienes 30 preguntas y puedes cometer nada más 3 errores y si no lo pasas tienes que volver a pasar y si no lo pasas después de 3 veces tienes que esperar medio año para volver a pasarlo. Pero cuando ya lo pasaste tienes cierto tiempo para hacer tu examen práctico que también incluye las 2 partes, estacionamiento y manejo por la ciudad. En el estacionamiento hay ciertas figuras que tienen que hacer todos y hay otras figuras que va a elegir una computadora por ti. Si ya pasaste esta parte puedes pasar a la siguiente, que es manejo por la ciudad. Durante media hora el examinador te va a decir a dónde tienes que ir y tú guiándote por las señales tienes que ir ahí donde te dice. Si no pasaste este examen tienes que volver a hacerlo. Pero si ya lo pasaste, felicidades. Ahora sí puedes ir por tu licencia de manejo que te van a dar por 10 años. Y una vez cuando ya tienes tu licencia puedes empezar a manejar, pero primero tu auto necesita pasar una revisión técnica. La verdad, los requisitos son bastante estrictos. Te pueden rechazar la tarjeta de circulación si uno de los asientos de atrás no tienen el cinturón o si tu auto ya es viejito y está deshaciéndose por afuera en algún lado o si uno de los cristales de tu auto tienen algún rasguño fuerte, también te pueden rechazarlo. Así que los requisitos son bastante altos, pero si aún así ya pasaste y tienes tu tarjeta de circulación, puedes salir a la calle, donde obviamente tienes que seguir todas las reglas que aprendiste en tus clases de teoría, porque hay muchos señales. Tienes que obedecerlos porque si no hay policía, incluso hay policías escondidas, lo que significa que es un auto que no tiene las marcas de ser policía y los introdujeron para que haya más orden en el camino. Así que siempre tienes que seguir las reglas y tener mucho cuidado. No puedo decir que Letonia es un país ejemplar si lo comparamos por ejemplo con Alemania o Bélgica, pero aún así por lo general las personas son bastante responsables y siguen todas estas reglas. Además, si piensas que por la carretera puedes ir sin que nadie te detenga, pues también ahí te van a esperar muchos policías o radares.
y a lo mejor si excediste la velocidad máxima permitida, que son 90 km por hora en carretera, pero uno de los radares te vio, entonces luego vas a recibir una carta hermosa que va a decir que debes pagar una multa. Y dependiendo de tu velocidad, por cada 5 kilómetros que pases, tu multa va aumentando bastante. ¿Y cómo es en México? Pues aquí voy a pedir de favor que los mexicanos, por favor, me pongan en los comentarios si el sistema en México es parecido al que te acabo de explicar o es un poquito diferente. Aquí yo no voy a comentar nada porque el tráfico de aquí me da mucho miedo, la verdad. Y la diferencia número 12. Si vas a Letonia y vas a necesitar hacer ahí algún trámite y recibir algún documento, prepárate que van a cambiar un poquito tu nombre si eres un hombre, porque según las reglas del idioma letón siempre se agrega una S. Así que si eres hombre, a tu nombre y a tu apellido van a agregar una S. Es indispensable. ¿Qué te parecieron esas diferencias y qué opinas? Por favor, déjame en los comentarios. A mí la verdad me parecen fascinantes las diferencias que existen entre países. Si hay también muchas más, si te ocurre alguna, déjamela en los comentarios. Y si tienes algún amigo o amiga que va a ir a Letonia, comparte este video con él o ella para que vaya un poquito más preparado o preparada. Y si este video te haya gustado y te ha parecido interesante, suscríbete a mi canal y no olvides a ponerme un like. De esta forma me vas a apoyar para seguir creando más contenido para el canal. Y esto sería todo por hoy. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Let's take Chenoas.